tardes a todos. Acá en Argentina son las 2 de la tarde y tenemos el honor de poder haber organizado junto con la Asociación Argentina de Glaucoma y Gamma Visión este webinar sobre Pole Implant. Y vamos a tener dos invitados de lujo. Uno es el doctor Otarola Francisco de Chile. Ellos allá tienen el implante unos meses antes que nosotros aquí en Argentina. Y al doctor Kit Barton, que no solo hace mucho que utiliza el implante, sino fue co-desarrollador. Ahora cuando veamos su biografía lo vamos a hacer del dispositivo. Así que bueno, Gabriel, vos lo presentás al doctor. Bárbaro, perfecto, Selina, muchas gracias. Como dijo la doctora Argioco, agradecemos a los disertantes estar con nosotros. Y la verdad que, bueno, en Argentina estamos aprendiendo, ¿no? Con la experiencia del implante POL, estamos todos muy entusiasmados, pero bueno, está muy bueno escuchar a los que ya tienen experiencias de mucho más que nosotros, ¿sí? Como es el doctor Francisco Tarola en Chile, que tiene una vasta experiencia y nos va a contar un poco en esta charla justamente su experiencia con el implante POL. Contamos un poquito su currículum, es lógicamente médico oftalmólogo, su especialista en glaucoma, profesor adjunto de oftalmología en la Universidad de la Frontera, Temuco, ¿sí? En Chile. Tiene realizado un fellowship internacional de glaucoma en la Universidad de California y otro fellowship, ¿sí? También de glaucoma en el Moorfield Eye Hospital en Reino Unido. Es encargado de investigación clínica, programa de posgrado en oftalmología en la Universidad de la Frontera y la Clínica Oftalmédica. Así que bueno, Francisco, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y te escuchamos. Bien, se escucha. Gracias por invitarme a participar. Yo feliz de compartir nuestra experiencia. Vamos a compartir la pantalla. Ahí se ve. Se ve, ¿cierto? Todavía no. ¿No? I can see it. No se ve algo, ¿no? No todavía. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, sí, perfecto. Ya, espero que no me falle el internet entonces. Bueno, esta parte de una charla ya que he dado un par de veces acá en Chile, en particular para el Congreso Chileno de Oftalmología. En ese momento la titulé No toda válvula sirve de escape, como un juego de palabras, porque hasta hace no mucho tiempo, hey Keith, eh, hey, hasta hace no mucho tiempo, el implante que más se implantaba acá en Chile era justamente la válvula de Amet. Pero eso ha ido cambiando, así es que vamos a mostrar nuestra experiencia. Bueno, como disclaimer, no tengo ningún conflicto de interés, desafortunadamente, con el implante o con esta charla. Y en un principio, ¿cierto? La pregunta era, ¿cuál es la diferencia si hacíamos un versus entre los implantes valvulados y los implantes no valvulados? Em, Aproximadamente por 2 a 3 décadas siempre nos llamó mucho la atención de que en el mercado habían dos grandes casas o dos dispositivos disponibles, que era el implante de Amet y por otro lado el implante de Berbert. Y no hubo mucha variación, digamos, en todo este tiempo, 20, 25 años, en que estos dos dispositivos se fueron tomando el mercado, en Latinoamérica o en América en general, el implante de Amet, la válvula de Amet, y en Europa, liderados por el Reino Unido, ¿cierto?, el implante de Berbert. Afortunadamente, gente muy innovadora decidió tratar de conjugar lo mejor de los dos mundos para sacar provecho de de estas ambas tecnologías. La diferencia entonces entre el implante de Paul y el implante de Berbert es que ambos son no valvulados, ¿no es verdad? Y tienen un área de filtración relativamente parecida. El área de filtración del implante de Paul es de 342 milímetros cuadrados versus los 350 que tienen el implante de Berbert. Pero la gracia está en que el diámetro del tubo, en particular el diámetro interno del tubo, es mucho menor. El lumen del tubo de un implante de Paul es de 127 micras versus las 300 micras del implante de Berbert. ¿Qué objetivo tiene este diseño? Es disminuir
las complicaciones que tiene el uso de implantes no valvulados, en particular la hipotonía. En el fondo, ofrecer mayor restricción al flujo, en particular en etapas iniciales de la cirugía. Con respecto a los implantes no valvulados, hace tiempo, ya el año 2015 y un año después, dos grandes estudios randomizados mostraron básicamente los mismos resultados, y tanto fue así que todos conocemos, ¿cierto?, que esto fue unificado a los 5 años de seguimiento. Se juntaron ambas bases de datos, digamos, para lograr un mayor N, dado que los estudios eran muy parecidos, y este estudio básicamente comparaba el implante de AMET versus el implante de Berbelt, y estos dos grandes RCT mostraron similares resultados. Es decir, sabemos que Berbelt tiene un mejor control de presión intraocular, pero que AMET ofrece un mejor perfil de seguridad. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis. Aquí quise destacar un trabajo de unos colegas chilenos. Esto se publicó el año pasado, si mal no recuerdo. Todavía hay grupos en Chile, o sea, naturalmente todavía existen grupos en Chile donde se implantan mucho válvulas de AMET, y en este grupo en particular ellos hicieron un trabajo interesante que era una serie de casos consecutiva de un solo cirujano, donde las cirugías que donde implantó, digamos, el dispositivo entre el 2015 y el 2017 no se usó mitomicina, y un segundo grupo, usando la misma técnica, se les implantó, o sea, se les inyectó mitomicina en 0.1 ml a la semana, la intraoperatoria a la semana y la cuarta semana. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál era el outcome de esto? Disminuir la incidencia de la fase hipertensiva, que todos sabemos que la fase hipertensiva es un predictor de falla de la cirugía. Ahora, efectivamente, la fase hipertensiva disminuyó con el uso de la mitomicina, pero a los 6 meses de seguimiento, la presión intraocular seguía siendo la misma. ¿Para qué les traigo esta colación? Porque estamos pensando, ¿cierto?, en cirugías que son a largo plazo. Estos procedimientos, si bien queremos tener un control de la presión intraoperatoria, ojalá inmediato, pero lo que estamos buscando como buena enfermedad crónica es que la presión sea persistentemente baja y segura. Dentro del análisis de 5 años, entonces, que ya les había mostrado previamente, el año pasado se publicó un análisis post-hoc, donde fuimos a buscar, o se fueron a buscar, digamos, los predictores de falla para estas cirugías. Y los predictores de falla, las variables que fueron relevantes encontradas fueron los pacientes que tuvieron una menor presión preoperatoria tienen más riesgo de falla, porque el delta de disminución es menor, ¿cierto? Obviamente los pacientes con glaucoma neovascular, no es nada novedoso esperar que los pacientes con glaucoma neovascular tengan más riesgo de falla. Menor edad, en general los pacientes con menor edad, uno, se siguen más tiempo, y dos, tienden a tener un glaucoma más agresivo. Pero más importante que todo eso, uno de los predictores de falla más relevantes fue el hecho de haber randomizado a los pacientes al implante de AMET. Si vemos acá el hazard ratio para este grupo de pacientes, los que fueron randomizados a AMET, tuvieron 1.36 veces más riesgo de falla a los 5 años que los pacientes que fueron randomizados a implante de Berbelt. Y algo interesante también que salió de este análisis es que vimos que nosotros manejábamos o se manejaba el concepto de que más o menos los implantes tenían un 10% de falla al año, es decir, un 50% a los 5 años más o menos, y ese número es bastante menor, pero es menor aún en los implantes no valvulados, en específico en el Berbelt, que tiene un 34% de riesgo de falla a los 5 años versus un 45% que la válvula de AMET. Entonces, en la práctica clínica nuestra, y en la mía en particular, los implantes valvulados fueron enterrados. Bueno, hace ya bastante tiempo, digamos, pero creo que la evidencia es bastante sólida como para mostrarnos que estos implantes no logran un control de la presión intraocular y en el largo plazo como desearíamos, ¿no es verdad? La técnica entonces de los implantes no valvulados, aquí les voy a mostrar un poco. Este es un video antiguo. En este en particular no es un POL, sino que es un implante Berbelt. No es distinta el implante de una válvula de AMET. Se hace una peritomía amplia, ¿no es verdad? En este caso, sorpresa, nos encontramos con que el paciente presentaba una banda, porque había sido sometido a cirugía de retina años atrás. Pero la banda no es ninguna dificultad para el implante, para la cirugía de un implante no valvulado. De hecho, en este caso, el dispositivo fue implantado sobre la banda. Hay que tener cuidado en liberar si las adherencias, en este caso las suturas con las que los cirujanos de retina
afirman la banda, y nosotros vamos a ver nuestra estadística. En todos los pacientes prácticamente usamos mitomicina, aproximadamente por 5 minutos. Lavamos la mitomicina con más o menos 20 cc. Y lo que les quiero mostrar entonces es cómo sigue el implante de Paul. Si ustedes se fijan, tiene un área grande, es un poco más largo de fondo. En todos los casos implantamos ponemos una restricción al flujo, que en este caso es un Prolen 6.0. Aislamos bien los músculos y luego es bastante sencillo. El material del implante es bastante sencillo manipular. En general hacemos un túnel paralelo al iris con una aguja de 25G, y esta es la parte más importante de la cirugía. Todos los pacientes nosotros tenemos que evaluar la presencia de flujo. Si es que si no miramos flujo y pensamos que se va a comportar como un AMET, que lo implantamos y directamente va a drenar, es cuando nos encontramos con complicaciones. Entonces hay que detenerse a buscar el flujo. Algunas modificaciones que hemos hecho a la técnica, dado que tenemos que restringir el flujo con una sutura, es, por ejemplo, dejar el Prolen 6.0 escondido en un bolsillo en la córnea. Es muy sencillo, la aguja se ve grande, pero la verdad es que no es nada muy complejo. Y de esa forma nos evitamos en el postoperatorio tener que hacer una peritomía o llevar al paciente al quirófano para retirar el Prolen. Otra de las variaciones que hemos hecho en la técnica que nos ayuda a ahorrar mucho tiempo es el uso de Veriplast o de adhesivo tisular en el caso de que tengamos disponible. No siempre podemos, pero por ejemplo, a veces en quirófano tenemos varios pacientes que se operan de pterygium y se reparte el Veriplast. Y esto nosotros lo tenemos estudiado, nos ahorra aproximadamente 18 a 20 minutos de cirugía, no tener que estar suturando, digamos. Además de que hace que el postoperatorio el paciente se sienta más cómodo al no tener suturas, ¿cierto? Y después no tener que venir a retirar las suturas, etcétera. Y es bastante sencillo el uso, y el ahorro de tiempo, principalmente la optimización del tiempo de quirófano es relevante. Y como ven, estos son pacientes con postoperatorio inmediato. Este es el mismo paciente del uso del Veriplast. Ahí está la sutura de Prolen enterrado en córnea, no molesta, paciente está bastante confortable después. El tubo en general es pequeñito, hay que buscarlo muchas veces. Yo a veces tengo que hacer conioscopía en la consulta para poder verlo. Esto era lo que hacíamos antes, digamos, si en casos en que, por ejemplo, este es un retiro de un nylon 3.0 en un paciente operado de un implante de Berbelt, y teníamos que ir a la conjuntiva a hacer una pequeña peritomía y retirarlo. Y antes de y eso es lo que hacemos en algunos casos en que decidimos no entrar en córnea por diversas patologías y dejamos el Prolen subconjuntival. Es muy sencillo poder retirarlo en consulta. Actualmente, entonces, con una pinza relojero, uno desepitaliza un poquito y se toma el loop, y podemos fácilmente sacar el problema en el momento en que lo necesitemos. Bueno, esto es el grupo más grande, digamos, el grupo que escribió Paul en Singapur. Voy a apurar aquí un poco porque sacaba, bueno, el paper que publicaron hace 2 años con su seguimiento hace 2 años, pero recientemente en julio, hace el mes pasado, ya nos compartieron con la comunidad científica, ¿no es verdad?, el análisis que ellos tienen con 3 años de seguimiento, que al menos en cuanto a la literatura es el grupo más grande de seguimiento que se ha publicado. Y el dispositivo hace lo que tiene que hacer, ¿no es verdad? La presión tiene una disminución significativa, estable en el tiempo. A los 3 años de seguimiento vemos que la presión se ha mantenido. La cantidad de medicamentos llama la atención, que al menos la experiencia que ellos tienen es bastante baja, lo cual es muy bueno. Y su curva de sobrevida es bastante alta, sobre un 80% a los 3 años de seguimiento. Hacen una tabla comparativa, ¿cierto? Para mostrar los resultados que ellos tienen en comparación contra
el ABC y el ABP Study, y ellos lo que muestran es estos estudios. Además, que el uso de drogas es bastante menor. Bueno, ¿cómo estamos nosotros? Nosotros tenemos en Chile, los primeros dispositivos fueron implantados en mayo del 2022. Actualmente llevamos en nuestro grupo 151 pacientes en total. La distribución es más o menos un poco dispareja en el sentido que tenemos más pacientes femeninas implantadas, pero en cuanto a la tirabilidad es lo mismo. El diagnóstico principal es en un 55% pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Tenemos varios, el 15% más o menos con glaucoma neovasculares. Revisando para esta presentación me llama la atención los escasos números de pacientes con glaucoma pseudoexfoliativo. Yo creo que están algunos agregados donde dice otros, porque tenemos hartos pacientes con glaucoma por pseudoexfoliación, especialmente en el sur de Chile. El número de drogas previo a la cirugía era más o menos 3.5 drogas, y no, en un porcentaje no menor, aproximadamente el 10% de nuestras cirugías han sido combinadas con facomulsificación. Como les mencioné previamente, prácticamente el 97% de los pacientes la cirugía se usó mitomicina. Y el cuadrante de elección, en la gran mayoría de los casos, fue superotemporal. En algunos casos fue superonasal, dado que tenía algún implante, por ejemplo, un AMET, algún paciente en el cuadrante superotemporal. Por eso tuvo que implantarlo superonasal. Entonces, la presión inicial era más o menos 25.7 milímetros de mercurio. A los 6 meses de seguimiento, que ya llevamos prácticamente 80 ojos, tenemos una disminución significativa sobre el 50%, con 13.27 milímetros de mercurio. Llevamos casi 40 ojos ya seguidos un año. La presión intraocular es muy buena, más o menos 11 milímetros de mercurio. Y en cuanto a las drogas que se están utilizando, esto ha tenido una caída significativa, pero no tan significativa como el grupo de Singapur. Yo creo que ahí puede ser que nosotros tendemos a dejar medicamentos combinados, por ejemplo, dorzolamida, timolol, en el caso de necesitarlo, y no una prostaglandina, entonces eso aumenta la cantidad de drogas que se usan. Más o menos usando a los 6 meses 1.21 drogas, ¿cierto? Y a los 12 meses una droga. Y en cuanto a nuestra sobrevida, es bastante alta, similar al grupo de Singapur. Y las medidas para hacer el cálculo de la curva de sobrevida Kaplan-Meier fueron las que se ocupan siempre, ¿cierto? Con una falla definida como la presión mayor de 18 milímetros de mercurio, menor de 6, reoperación, retiro del implante o pérdida de agudeza visual, pérdida de la percepción de luz. En cuanto a las complicaciones, bueno, aquí Keith es el experto y nos va a mostrar su experiencia. Yo solo quise mostrarles levemente algunas cosas que nos han pasado. En la tabla que aquí diseñé, no es que el retiro del Plonen sea una complicación, sino que en general las complicaciones que hemos tenido han sido post-retiro de Plonen, porque la principal ha sido hipotonía. Al seguimiento de los 6 meses, que son casi 80 ojos, al 65% de los pacientes le hemos retirado el Plonen. Y el tiempo de retiro han sido más o menos las 14 semanas. En algunos de esos pacientes, en 6 de esos pacientes, en 8 en verdad, tuvimos hipotonía persistente menor de 6 milímetros de mercurio, que fue transitoria. De esos 6 pacientes, 3 necesitaron inyección de viscoelástico, que se hizo en consultorio, pero 2 fue necesario reintervenirlos. Otra de las complicaciones que tuvimos, que clínicamente no son relevantes, fue el ifema, pero que esa en particular no es clínicamente relevante, pero tuvimos un paciente con un desprendimiento de retina, de hecho, que fue de los primeros que operamos. Y el desprendimiento de retina era un paciente que ya había sido operado 6 meses atrás de desprendimiento de retina, entonces creemos que la caída brusca de la presión fue lo que a lo mejor favoreció el redesprendimiento de la retina. Y como mostramos acá en la foto, tenemos un caso de exposición del tubo. En un principio pensamos acá que se había derretido el parche de esclera, pero la verdad es que al analizar después la cirugía, lo más probable, esta es la cirugía de reparación de ese caso, se fijan, el tubo está expuesto ahí, es probable que el paciente haya tenido porque se fijó el tubo muy atrás, entonces probablemente el tubo tuvo micromovimientos que provocó este derretimiento del parche justo en el borde. Entonces yo decidí resuturar el tubo, reasegurarlo, digamos, con 2 puntos mariposa, y luego pusimos un parche de esclera bastante más grande que el que tenía, y como la conjuntiva estaba muy tensa, y para no hacer un levantamiento de Tenon, qué sé yo, fuimos a buscar un parche donante como en la cirugía de Terigion,
para eh, volver a cubrir el parche de esclera. Como esto no es muy distinto a lo que hacemos habitualmente en el, en el terigen. ¿Mm? Y ese es el aspecto de los pacientes de la semana de la cirugía. Luego fueron retirados las suturas y la verdad es que el paciente ha andado perfecto. Y este es otro caso. Este es uno de los pocos casos en que no tuvimos flujo en mesa quirúrgica. Nosotros siempre, como les mencionaba recién, siempre hay que revisar el flujo. ¿Mm? Y en este caso, a pesar del retiro del PLEN, no había absolutamente nada de flujo. Este caso en particular era un paciente con un glaucoma uveítico en que había muchas sinequias anteriores. Entonces, para poder implantar el tubo sin tener que pasar a través de las sinequias, decidimos usar viscoelástico que sospechamos que se había lavado completamente antes de poner el tubo. Aquí vemos que hay flujo, pero luego ponemos el Prolen y chequeamos que no hay flujo. Lo sacamos nuevamente y no obtenemos flujo. Y lo que hicimos fue ir a mirar de nuevo y asegurarnos de que no hubiese disco elástico y sí quedaba disco elástico. Este tubo es muy sensible, como el lumen es muy delicado, entonces fue obstruido por disco elástico y bueno, luego de un mejor aseo, digamos, un mejor lavado del disco elástico, ya obtuvimos flujo. ¿Mm? Todo esto toma tiempo, sí, perdemos tiempo quirúrgico. Entonces, cuando usamos POL, la verdad es que prácticamente en todos los casos, pero yo les diría que en aquellos que tengamos una necesidad urgente de disminución de la presión intraocular, Verbel cada vez menos, quizás si estamos apuntando a presiones muy bajas, en algunos casos podríamos usarlos. Esta es una conversación que tuve hace un tiempo con Keith también. Aquí a modo de broma, me llama en esa época, me decía que Paul para todos y Verbel y Ahmed para nadie. Y Ahmed nosotros la verdad es que no lo dejamos reservado para ninguna situación. ¿Qué les puedo decir entonces? Que Paul es muy predecible en el control de la presión intraocular, tiene un muy buen perfil de seguridad, muestra resultados similares, si es que no mejores a los que conocemos ya del dispositivo de Verbel. Así que eso es lo que lo quería mostrar hoy día. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Francisco, ha sido muy claro. Cuando hablemos de complicaciones, seguramente con el doctor Barton vamos a explayarnos un poco más, pero desde el punto de vista, explicaste muy bien digamos, las indicaciones, los diferentes tipos de glaucoma que le colocarías el dispositivo de Paul. Con respecto a no el tipo de glaucoma, sino, digamos, si son glaucomas por ahí más leves o moderados, ¿te animarías hoy a implantarlo como primera elección? ¿O lo estás haciendo? ¿O lo dejas para glaucomas Sí, más no, avanzados? sí, no, de hecho, cada vez más la flecha o la indicación se ha corrido cada vez a glaucomas más moderados, incluso leves. ¿Mm? En particular, me toca ser parte de mi práctica clínica en un lugar donde hay gente que viaja a veces 200 o 300 kilómetros para atenderse. ¿Mm? Pacientes y que tienen poco acceso, digamos, por tiempo y por distancia a la atención. Y en esos pacientes en que uno quizás podría hacer una cirugía de trabeculectomía, tú piensas, "Pucha, voy a tener que traer al paciente todas las semanas para estar controlando cómo anda la trabeculectomía, qué sé yo". No, implante de polvo. Porque ya conocemos cómo funciona, es muy predecible, sabemos cuándo tenemos que controlar al paciente, cuándo vamos a tener que retirar la sutura. Se usa menos botas, menos controles, etcétera. Entonces, cada vez nos hemos desplazado hacia hacerlo a pacientes con glaucomas más moderados, incluso glaucomas leves. ¿Mm? Esta preguntita que pregunta un colega mientras tratamos de solucionar esto. Mientras. ¿En qué casos sacarías del Prolene? Creo que indiscutiblemente porque no logramos la target que querríamos lograr con nuestros pacientes. ¿O tenés alguna otra respuesta para darnos? No. A ver, el PROLEN es solo un mecanismo de restricción del flujo. Ujú. El PROLEN en general, uno debería pensar que lo vas a tener que retirar siempre. Pasa que no siempre ocurre. ¿Me explico? Es un mecanismo de seguridad, básicamente, porque el dispositivo, al ser no valvulado, si tú lo dejas completamente abierto, tienes mucho riesgo de hipotonía, ¿no es verdad? Ujú. Y para eso existen diversas formas de restringir el flujo. Una de estas es el uso del Ripper. Eh, Como vemos en nuestro resultado, más o menos el 65% de las veces lo retiramos, pero en general uno está pensando en qué momento lo voy a retirar, en qué momento lo voy a retirar, en qué momento lo voy a retirar. Ujú. Porque
porque la presión empieza a elevarse, ¿cierto? No tenemos una fase hipertensiva como los implantes de AMET, pero sí empieza a haber fibrosis alrededor del plato, que si hay mayor restricción al flujo, y en ese momento, cuando la presión no está en tu target, llegas y lo sacas. Por eso, pero si vos Pero lográs una presión target que es la que querés durante un tiempo prolongado, o sea, no lo retirás, que no es lo habitual, exacto, pero no, podés exacto, no exacto, retirarlo del todo. exacto, tal cual. Bien, bien, perfecto. Bueno, Selena, ¿vos querés hacer alguna otra pregunta o pasamos al doctor Barton? No, Acá pasemos, también, estoy tratando también, Ah, de solucionar esto. ¿Hay algún tipo de... ¿Quién me pone que hay mucha gente en el waiting room? Pero lo tiene que admitir él. You have to admit them, kid, please, because they can change you as a co-host. Please, sorry. Celina, ahora están entrando. Perfecto, muchas gracias. yo admití, porque también no había visto, pero ahí me dejó, bueno, Ah, si admití vos como, sos como coanfitrión, admití a todos los que veas, por sí, favor. sí. Este, perdón, chicos, estaba distraída con eso. no, ¿Hay algún paciente en el que vos digas, por ejemplo, no sé, pacientes que sean con glaucomas neovasculares muy terribles, con mucha sinequia, con mucha neovascularización, inflamados, todo que vos decidas no poner una pol, o si pones una pol, la pones en espacio, o sea, en el sulcus, o lo pones siempre en cámara anterior? Esa es una muy buena pregunta porque eh, no sé si es correcta la frase, pero está bastante en boga discutir dónde dejas el tubo, si lo dejas al surco o si lo dejas en cámara anterior. La verdad es que en nuestra experiencia, especialmente con el implante de Paul, dejándolo lo más paralelo al iris y muy alejado de la córnea, nunca hemos tenido ninguna descompensación, no solo en Paul, sino que tampoco con Vervet. ¿Mm? Ahora, con respecto a lo del glaucoma neovascular, yo creo que la principal, lo que uno más se tiene que fijar ahí es la duración y qué tan isquémico es el glaucoma neovascular. Porque si es un glaucoma muy isquémico, vas a tener mucho riesgo de hipotonía. Y por lo tanto, por ejemplo, no usaría mitomicina. ¿Mm? Y dejaría o sea, aparte de chequear bien que el flujo sea lo más bajo posible, a lo mejor también ligar alrededor del tubo para restringirlo algunas semanas, eh, dejando algo de flujo, pero restringirlo un poco para no tener, porque tiene más riesgo de hipotonía si ese glaucoma es muy, muy, muy isquémico, ¿te fijas? Pero siempre en verdad lo dejamos en cámara anterior. igual vos dijiste que mitomicina usás en el 100% de los casos, ¿no? No, 97%. En algunos casos, por ejemplo, como descubría Celina, describió, o sea, algunos de los casos que no lo usamos fue, en nuestra serie justamente son glaucoma neovascular, un glaucoma neovascular que era muy isquémico, y paciente con un glaucoma ovítico también de larga data, que también supusimos que tenía mucho riesgo de hipotonía. Por eso no Bien. usamos mitomicina. Hace poco, un paciente que no lo incluí acá porque lo operé la semana pasada, de hecho, un paciente de 85 años, muy, muy blanco, muy caucásico, ningún pigmento dando vuelta por ninguna parte, había sido vitrectomizado previamente y sí usé mitomicina y me arrepentí, está con la presión en 2, lleva toda esta semana con la presión en 2 con mucha inflamación por la hipotonía, pero en general usamos en casi todos los casos, no en el 100%, pero en casi todos los casos mitomicina. Perfecto. Pero el concepto que teníamos cuando colocábamos AMED, lo colocamos por ahí, que no había mucha diferencia cuando colocamos la mitomicina y no colocábamos. En el caso Bueno, de, es que está este estudio hace larga data, ¿cierto?, Claro. de Vital Costa, que él mostraba que el uso de la mitomicina no tenía un beneficio estadísticamente significativo, pero, pero clínicamente sí lo vemos. Lo que pasa es que volver a hacer un estudio así, metodológicamente es muy difícil, porque la magnitud de diferencia que estás buscando es muy poca, entonces necesitas un N muy grande. ¿Y quién te va a financiar? La compañía que busca mitomicina no te va a financiar el estudio, entonces finalmente termina siendo práctica clínica, ¿no? La experiencia de cada centro. Sí, claro. Bueno, Bien. también nosotros o sea, Argentina es un país muy acostumbrado a lo que es AMED, mucho más que Verbel, no es como Chile. En Chile la escuela de Verbel era
más importante. Nosotros usamos mucho AMED por mucho tiempo. Y la verdad que los tubos más gruesos, como son los de AMED o de Berber, yo preferí siempre, si el paciente era pseudofáquico, ponerlos en sulcus. Pero bueno, por la turbulencia que se genera, por un montón por las células endoteliales que ya están perdidas por ahí en pacientes que tienen glaucomas de larga data, ¿no? Pero bueno, con este tubo, por eso te hice la pregunta a propósito, ¿qué es lo que ustedes deciden hacer ahora con Paul, teniendo otro diámetro Sí, completamente es diferente? es muy distinto. El diámetro es mucho, mucho menor. Mm. Bueno, gracias, así le damos tiempo a... Después igual si surgen más preguntas las hacemos después de que termine Kit, pero I'm going to introduce Kit Barton. Hi Kit, thank you for Hi. being here with us. And Dr. Kit Barton es especialista en glaucoma en el Murphy Eye Hospital, profesor de oftalmología de la University College of London. Es pionero en tratamientos quirúrgicos para glaucomas avanzados y complejos, incluyendo técnicas mínimamente invasivas. Es co-desarrollador o fue co-desarrollador del implante de Paul y perfeccionó varias de las técnicas de implantación de dispositivos de drenaje. Ocupó muchos roles de liderazgo como editor en jefe de la revista British Journal of Ophthalmology. Fue presidente de Glaucoma Day UK. Fundó ERS, Glaucoma Day, el Simposio Internacional de Glaucoma de Murphy y los foros de futuros en la oftalmología. Recibió una medalla de Charamis en el 2016 y el Premio Académico Internacional en el 2024. Fue votado como una de las personas más influyentes en la oftalmología a nivel mundial varias veces, así que es un honor tenerlo con nosotros para que él nos pueda contar toda su experiencia y sobre todo en las complicaciones que todos nosotros podemos llegar a tener algún día, que él nos muestre sus complicaciones y sobre todo cómo las logró solucionar. Bueno, hi Kit, it's all yours. Okay, thanks. Selena, thank you very much. I've no idea what Francisco said, but it was quite a cool font he had. The only thing I could understand was the WhatsApp chat. When was that? I don't even remember it. I think that was probably a year ago. Yeah. Yeah. So we've been using the Paul since the end of 2017, December 2017. And can you see this? Can you see the screen? And I've got a financial interest in that. I co-designed the Paul. And you've seen, quite a lot from Francisco already, so you kind of know what the Paul is. And Selena's asked me to talk about any kind of challenges with insertion and challenges post-operatively. I know Francisco's actually done some of this already, but hopefully it'll be kind of reinforcement or produce a slightly different perspective. The plate in general, when I think that when you're putting in tubes, you can you got to get the plate in the right place and the tube in the right place. And I think I see a lot of plates that are all scarred up or eroded, and it's because they're too anterior. So you do have to aim to get the plate quite far back. And the Paul goes in pretty much the same as the Barvelt. The plate dimensions are slightly different. It's 1 millimeter more front to back and less to the sides. I tend to use these traction sutures so that I can see the plate when it's in, so that I can get it. Oops, gone past it. Sorry. I tend to put in those traction sutures so I can get the plate in and get the sutures very, very tight without them getting stuck in tenons and getting loose or having it too far forward. So these facilitate access, prolapse the eye a little bit, make it easier to suture the plate, and stop eyelashes from getting into the plate as well and contaminating it. So that's just one little quirk of mine that I like to do for better exposure.
And occasionally I use 2 traction sutures as well if access is difficult. And I secure the plate using 2 ninoprolines. I tend to do them in this diagonal fashion. This stops the plate from moving from side to side as well as from front to back. And you do this by putting them in circumferentially, going away from the tube, back through the hole. And the first one doesn't matter if it's too tight or not, but the second one's critical because the second one compresses the plate against the first one. And this stops the tube moving from side to side. I used to find with Multinos and Amids, people would do parallel sutures and then the plate would go like this. So this is just one way of making sure the plate doesn't move at all, so it stays in the one place. And I think preventing micro movement is quite important. I trim the hole tubes a little bit longer than I used to do with Amids and Barvelts. It's a smaller tube. It occludes with iris a little bit more easily than the bigger tubes. And I usually keep it very close to iris. So I leave it a little longer because it's the peripheral iris that's more likely to occlude the tube. I place it at 12 o'clock or 6 o'clock if it's inferiorly to maximize lid coverage. You can see this patient's got a prior trabeculectomy. Use a 25 gauge needle stab about 1 millimeter behind the limbus, but flat on iris, just in front of the iris, so that it's not anywhere near the corneal endothelium. This one's got quite thin sclera as well. That's not limbus. That's actually thin sclera near the limbus. And keep it flat on the iris. And be careful so that the hole is not too big so that you don't get peritubular flow. This oblique entry site means that you're maximizing eyelid coverage, but it means also if the tube retracts and you need to move it at some point, you can move it more radially and get extra length, which is quite handy if you ever have to reposition. I use nylon rather than Prolene for securing the tube, because we used to find that even with ninoprolene, if the knot is over the tube, you get erosions. So that's why I use nylon rather than Prolene and keep the knot away from the tube. So there's no chance of the knot causing an erosion of the conjunctiva. And we bury the knots as well, but the important thing is not to have the knot sitting on top of the tube, because that promotes erosion. You've seen the flow control idea from Francisco already. And in general, you want some kind of droplet out the back. That's adequate, that's okay. If I don't see anything coming out the back, then I worry that the pressure is going to be too high. If it comes out too quickly, then the pressure might be too low. So it's a balance. This little well makes it easier to see because you can see it filling up. But you want a little droplet coming out the back to be sure that you're not going to get a high pressure post-operatively. On the other hand, as I say, you don't want it coming out very fast or you get low pressure. And you've got to adjust the Prolene inside the tube to get the pressure right. I mean, this is too fast. Now, obviously, this depends on how high the pressure is in the anterior chamber. If the eye is very firm, then you will get faster drainage. So you have to take that into account. Here, I'm just advancing it, but actually, there are easier ways to advance the suture than this. You can stretch the tube, I'll show in a moment. And if there's really too much drainage,
you can still ligate it. That's a 10-0 nylon, which can be lasered later. But I do that very, very rarely. More commonly, you find that the 6-0 is too tight and you have to withdraw it quite a lot. And obviously, this is very short. And if it's going to be this short, you're probably better with a 7-0 than a 6-0. It is important if there's no drainage to pressurize the anterior chamber, because if the eye is soft, you will not see drainage. So here's some troubleshooting. We've had some cases where you pull the stitch right out and still there's no drainage. And what do you do then? So I'm pulling this out and you can see there's nothing coming out. That was a very speeded up video, but there's literally nothing coming out the back of the tube. So first thing is you make sure the eye is pressurized. And then you try again. And look, I've taken it right out and there's still no drainage at all. So there you can flush it. And you can flush it in situ. It's quite fiddly. It's not that easy, but you can flush it like this. But there's still nothing coming out. Flush again. And most of the time, this will be enough. It doesn't happen very often, but it does happen occasionally. And prolonged flushing is usually enough. There you can see there's definitely, then you've got to feed it back in quickly before the pressure goes too low. So the easy way to do this, you've got to get it in like that first. But unfortunately, in this case, when we put it in just a little bit, it occluded the flow again. So in these cases, the suture's just too tight inside the tube. And in that situation, you know, look at this one, pulling it right out, no drainage whatsoever. Flush it. Drains briskly. Suture back in. No drainage with only 1 millimeter inside the tube. So this Prolene's like a cork. It's just too tight. So swap it for a 7-0, which is thinner. And you say there's not much difference between the two, but the 7-0 will give you drainage in the rare instances where you don't get any with a 6-0. If you want to feed it easily, you can do this, which is much easier than pushing it from the back. And now with the 7-0, the drainage is it's actually reasonable. It's quite brisk, but not too bad. What if you pull it out and flush it and everything, and it still doesn't drain? Now, these are rare happenings, but it does happen. You know, you flush it and still it doesn't drain. Well, then you've got to take it back out of the eye and find out what's going on. So I took this one out of the eye and flushed it again, and it was fine. There was some blood stuck in it. And these tubes, unlike the Amid and Barvelt, which are big tubes, this little tube, it's easier to get blocked with blood. So I'm flushing the blood out here. And you can use various cannulae for this. That's a 20 gauge. You're going to stick the 20 gauge over the other end as well. Actually works better probably. You don't have to use the 30 gauge from at the back. This is actually probably a more effective way of flushing than the regular way from the back. That's a 21 gauge. So there's all sorts of cannula you can flush it with. You don't need anything special. 21 gauge is probably the best.
But this is only becomes useful. The 23 gauge that we use with the pressure flow doesn't fit. Just to point out, it will work at the back, but you can't use it from the front. So this is just a kind of different ways to flush it. So in this particular case, where I pulled everything out and flushed it and it was fine, and then put it back in a wooden drain, it seems that the entry site was too tight. So it's nothing to do with the tube. It was just a tight entry site squeezing the tube. So what you have to do in this situation is unusual, but you have to widen the entry site slightly. Here I'm stretching it with a cannula. You've got to be careful with widening the entry site because you don't want to make it too wide. Otherwise you get peritubular leakage. But with that, I just stretched it with a cannula, put the 7.0 Prolene back in, and everything was fine. I mean, this is frustrating when it happens, but you know, there's pretty much always a solution. And here you can see it's draining okay. So that was a tight entry site rather than a faulty tube. So if it doesn't drain, do, you know, flush it well, check the entry site, and always have a 7.0 Prolene handy. And if there's still, you know, check it, you know, you can get blood inside the tube or getting it squeezed too tightly. So Francisco's already shown the corneal loop that Chelvan Singh started using, which has been very handy actually. And the only thing is using the at least at Moorfields, the Prolenes come with either a quarter circle or a half circle needle. This is quite a big needle to be putting in the cornea, and the quarter circle is much easier than the half circle. And that's fascia lata, patch graft, tissue glue, and some sutures. And you can just about see the Prolene loop there. And that's been our standard procedure recently. Now these small tubes, when I say you put them close to the iris, don't stick them in the iris. If you bury them too deeply in the iris can go up them like this. You can see that one's got a knuckle of iris in it. And here's another one with a knuckle of iris in it. Again, that one, as you can see, is not resting on the iris. It's actually dipping into it. The one easy fix for that is just to, oops, sorry. Go play. Yeah, okay. One easy fix for that is to flick it out with a needle at the slit lamp. Now that, you know, if your patient appears and the pressure is 40, you know, instead of putting them on Diamox, you flick it out and you can get the pressure down. Now you can see this patient's got a really dense cataract. So taking the cataract out is probably going to deepen the anterior chamber and stop the tube blocking again. But otherwise, you might need to consider doing an iridectomy so that the tube doesn't block with iris again. In this particular case, we just did a cataract a week or two later, and that deepened the chamber and it didn't occlude again. I think this was a pseudophakic patient who actually had no visible vitreous, but managed to get vitreous in the tube afterwards. And this does happen. Obviously, people will try yagging this, but remember, if you yag it, you're not pulling the vitreous out of the tube. You need to actually pull the vitreous out of the tube, not just cut the vitreous. And if you yag it and the vitreous is free, it might go up the tube further. So you don't really want that. This was a patient that got a pressure of 40 in the first few days after surgery. And it was simply a little blood clot inside the tube that after a few days went away again. The pressure came down to 5. So if you got to just check for blood clots, happens occasionally. If the pressure is high, beware, the blood clot will disappear in a few days and the pressure will go down. This is a case of an idiot, really, who put the tube in the sulcus without making a PI. Now, this was not a PGI. This was a Molteno 3. Don't do blind sulcus fixation. This is stupid. You know, and you can see that the iris has sucked up the tube and the
And you could see in the ultrasound a minute ago, but this Multino 3 was also far too close to limbus. So it's encapsulated, it was close to limbus. We weren't sure if it was just the iris up it or whether it was failing anyway. It's only 3 millimeters from the limbus. This is lousy surgery. There's really no other explanation. But it's interesting, when we did the PI, you never know what you're going to find. This patient had got prominent Sommering's ring pushing the tube into the iris. So you don't want to do blind sulcus fixation. Do an iridectomy. Iridectomies are easy if you use vitrectomy, forceps, and scissors. You can see where the tube is and do the iridectomy right over it. Hypotony. This is my go-to technique with a Barvelt for hypotony for a very long time. What was this? Basically, if you're getting chronic hypotony after you've taken the sutures out, people like to ligate tubes, but ligating the tube is very hard to control the pressure post-operatively. You either ligate it enough and the pressure is too high, or you don't ligate it enough. Doing this generally only elevates the pressure a little bit. It doesn't make it go very high, so it's much less binary than ligating. These were just vitrectomy forceps to put a proline back up inside the tube. You can see there's a failed pressure flow as well there. If the pressure goes too high, in this case, as did later, I mean, I've rarely had to do this, but occasionally you need to take it back out again or shorten it. It's actually very easy to do. In this case, the pressure was just a bit too high, so I wanted to shorten the length of the suture inside the tube. The easiest way to do that is just to pull the tube and let go again, and then the end sticks out. People agonize or worry over, oh, I can't get it, I need to leave it sticking out, or I can't do it. All you have to do is stretch the tube and the end will stick out, and then you can pull it. It's very easy. And then what I did in this case was take it back out a bit. Cut a bit off and then push it back in again. And this, the only trouble with, adjusting these is you have to go back to the operating theater each time. So that's an easy way to fix hypotony, and it is adjustable. It's just frustrating that each time you require an operation. Retraction. Well, if a pole retracts, there's not much you can do. That's actually a Barvelt. I need to so with a Barvelt, if a Barvelt caused a problem like that hole, you can always stick it in the end of a PreserFlow, and that's an easy fix. We use PreserFlows regularly to extend Barvelts or to extend an amide if you're stuck. You can see this isn't particularly difficult. But if you have to extend a pole, what do you do? That was a Barvelt that someone had made a hole in and it was getting hypotony. So extending a retracted pole, it's a different situation. So you could just move the whole plate, but obviously that's a very, very big operation. The Barvelt's a bit bigger than a pole, and what you can do is chop off a bit of a Barvelt and push it on. Now this is a very tight fit. Because and I was actually worried when I was doing this, that this is why I used the Vision Blue, because I thought the Barvelt might just occlude the pole completely, because the pole's very
you know, the bar velt's very, very tight in this, but I put the bar velt over the pole, stuck it back in the eye. I've only ever had to do this once. So it's not something you're probably going to have to do, you know, hopefully. But if you're stuck, if you've got a retracted pole and you don't really want to move the plate or take it all out, this is one way to fix it. And that was it one day after surgery. 4 weeks after surgery, and 6 months later, he's still fine as well. So that's pretty much it. Excuse me. Thank you very much for your attention. Okay. Okay, thank you, Kit. You are really good speaking slowly. Wonderful. Well, you know what? You know, because the videos are designed to be slow, Yeah. so they don't have to rush through them. So then you can speak slow. Yes, But thank most you. of the time, people tell me like, we want you to talk about tube complications in 8 minutes. I'm like, you know, either they don't really want to know about tube complications, or they want me to talk very fast. You know. Dr. No, Barton, and a you question. speak very fast. It's a huge effort for you to speak You have to slowly. come to Northern Ireland and meet my plumber. Oh yeah, I can imagine. or the guy that does my building work, or my gardener. You should come and talk to them. Dr. Barton, a question. How are you? Have you Hi. had cases? Hi. Have you had cases with diplopia with the pole implant? Yeah, we had cases with the Barveld as well. It's frustrating because the TVT study wasn't able to show any predictive factors. You know, it just didn't seem to be related to pre-op motility issues or anything. You just don't know. I'm convinced over the years, from just going back and looking in some cases, that it's nothing to do with the muscles. Everyone assumes it's because of the plate under the muscle. When I've gone back in, it's either been very tight orbit, shallow orbit, or a lot of adhesions. You know, it seems to be those sorts of things, because I've gone in assuming, you know, the plate's pulling the muscle or something, and you go in and the muscles are fine. But I found that sometimes the orbit's really tight and you've got a bulky plate in a tight orbit. And I think that, or the patient develops a lot of adhesions over the plate. So those seem to be the factors that have the most influence as far as I can see. So it's not depending on the pole implant. So it's depending on the orbita or the eye of the Yeah, well, patient. it is. It's the implant. You know, the implant's a space occupying thing in a tight orbit. So if you didn't have the implant, you know, the orbit wouldn't be so tight. The Barveld, although it's a wider implant, is slightly thinner, I think. So that probably, but we get diplopia with both. Fortunately, it's not that common. Unfortunately, you know, the patients with prisms, you know, if they put prism in their glasses, something like that. Let's put it this way. Over the years, the number of patients who've had a tube removed for diplopia is like 1 in 1,000 or something. The number who have prisms in their glasses might be 1 in 20, or, you know, something like that. But the actual needing surgery or tube removal is rare, fortunately. Okay, thank you. I have another question. Is there any question for the people at the Zoom? If there are any question, Gabriel. Hasta ahora no veo ninguna pregunta. No. Okay. If for some reason the intraocular pressure remains high after you remove the tutor or the stent, Yeah. do you perform internal flashing? You prefer that?
Or you prefer to open the conjunctiva and look what happened there? I don't think either is much use. Okay. I see some of my one of my colleagues does a lot of repetitive flushing with mitomycin on the conjunctiva. It's not just flushing though; it's needling with mitomycin stuff. And and I also see patients referred from other units with a lot of repetitive mito. I don't like it. I think repetitive mitomycin needlings cause conjunctival destruction, and they still get high pressure. I had a patient. I did a Zoom call on Tuesday on a patient from India who had a Barvelt, I think, and has had 3 deroofings and mitomycin injections and flushings, and the pressure's still high. Whereas I would do a second tube. Now this patient, when I talked to them, the pressure was 20 or 22 or something, but the starting pressure was 50. So you say, well, hold on, this tube's actually working quite well. It's just not working enough. And by trying to flush it and do everything, you're trying to work the impossible. If a patient gets a pressure from 50 to 20 with one tube, you can be pretty sure that with a second tube, they'll get from 20 to 10. This tube has not failed. It's just not what you wanted. And so it's important to be realistic, I think. If the tube's doing nothing, the starting pressure was 20 on meds and it's still 20 on meds, I don't know what you do there. But fortunately, that's uncommon. The majority of ones where I think that what we call a tube failure, it's actually doing something. It's just not doing enough. And then probably you add a second one, you'll get a bit more lowering. I usually say, about probably 1 in 20 patients need a second tube, and probably 1 in 1,000 need a third tube. The ones who need a third tube are pretty much all people who had some kind of congenital glaucoma, and they're now 50, and they've gone through, they're the first tube, and then the second tube was 20 years later, and the third tube was 20 years after that. But I don't like needling tubes. And deroofing them. I just find it's a lot of work for not much reward. And the conjunctiva ends up looking terrible. Perfect. Keith, can I ask you something? Yeah. Sure. So you were talking about placing a second tube in those cases, and given that Paul is less wide than Barvelt, what's your preferable quadrant for a second tube? Is it still intranasal? Would you consider putting supranasal? I know it's a very good question, because the Paul, I've not tried, with a Barvelt, you really had to go 180 degrees away, because if you do them in adjacent quadrants, they bang against each other. Exactly. The Paul, probably not. I've still been going 180 degrees away. I'm tempted to go infrotemporally because it's a better quadrant. Infrotemporal's got more space. Infranasal is nasal quadrants are always quite tight. Temporal quadrants much less tight. So maybe I should go infrotemporally, but I haven't been. Okay. And when you try to flash in a tube when it's not working, which is the case that you if there's something stuck in it. So if you get one where there's been some vitreous, if you've had to do, that case where you take the vitreous out, I've seen one where I did that. Next day, the pressure was 35. So it must have been some vitreous stuck up the tube. So then you flush it, I think otherwise, I don't know that flushing does anything. I think it's wishful thinking. Dr. Barton, there is a question from a colleague in the chat that he asks that last week he placed a Paul implant and he has IOP 5 and has a choroidal detachment. So he asked you
how can he manage this situation, or what's your experience about it? Oh, I think If he's got a choroidal detachment, the first thing is, you know, steroids and atropine. If he's really worried that the pressure is too low, you can inject viscoelastic, but you've got to be careful, because if you inject viscoelastic whenever there's a proline suture inside the tube, the pressure will go very high. So yeah, so I typically will use Helon 5, but use a small amount, like 50 microliters, measured amount of Helon 5, maybe 50 microliters into the anterior chamber at the slit lamp, just enough to bring the pressure up slightly without driving it too high. The alternative is you just give atropine, steroids, and wait. And wait, sure. Yeah. Another there is question. another one. ¿Querés hablar? From Agustina. Compared to Ahmed, how does the hypertensive phase behave in Paul in terms of extension in time, drops Or- requirement, or etc.? Well, we use a lot of mitomycin, so we don't get hypertensive phases. Exactly. I mean, Yeah. I never got hypertensive phases with Barvelts either, because we're kind of, the one thing, although it's controversial whether mitomycin does a lot in the long term, one thing for sure is it does a lot in the short term. Because if you were to do a Barvelt or a Multino and ligate it in the traditional fashion, and the ligature dissolves at 5 weeks, if you've used mitomycin, the pressure will crash. If you haven't used mitomycin, it probably won't crash. It makes a big difference in the short term, and we really don't get a significant hypertensive phase. And I think, Francisco, you were kind of nodding the same thing there. Is that right? Exactly. We don't really have hypertensive phase. We use mitomycin probably, I mean, most of the patients, 97% of patients. And as you said, it's controversial if it really works in the long term, but it really helps in the short term. Which concentration do you use, Francisco, of mitomycin C? 0.5. We know Yeah, use a lot. Yeah. Now we use 0.5 milligrams per ml. About 3 minutes. Like in Murphy's. Yeah, like 3. It depends the case. Most patients we use 5 minutes. Some patients we reduce it to 3 minutes, but most of them get 5 minutes. Yeah, Okay. me too. Yeah, I mean, there's cases where I don't. For instance, today I had quite a severe neovascular in a diabetic. You know, one of the old style neovasculars, not the anti-VEGF type neovasculars. And you know, these very ischemic eyes with a mito, they can crash. You know, severe JIA and very bad chronic uveitis, I might not use mito. Although most of these cases, like the neovasculars and the JIA, who traditionally I wouldn't have used mito, nowadays are so much better treated that sometimes you still need mito. But the only exception really is I tend to go to 1 milligram per mil in the really high scarring cases. Those are typically, in my practice, young Nigerians, you know, the black patients who, you know, which you probably don't have so much of in Chile and Argentina. You probably get them a lot in Brazil, but the West African patients, you saw them in our clinics, Francisco. They scar like crazy. You know, my typical, I used to joke, my typical patient's a 40-year-old male Nigerian with 2 tubes in each eye, and the pressure's still 20 on full medication, but at least it's not 40. And these guys, Peng Ko has been using 1 milligram per mil of mito for 20 years, and I started using it a couple of years ago in these patients simply because it was either that or nothing, you know. I was going to ask you something. So did you check the 3 years results from the Singapore group? The paper that was published a month ago. I was surprised that they don't use mitomycin or any antifibrotic agent at all. No, they don't. Do you think is that because of a racial thing? They do get less scarring, or they say? just... I mean,
I think it's because all the patients go home to Indonesia and they never see them again. That's an honest I don't question. know. Honest answer. I don't know. They always said they had good results with Ahmed valves as well. And Chelvin convinced me to do some Ahmed valves. And after she left, I took them all out and put in Barvelds. I know. She's very convincing. Oh, Chelvin, you can't say no to Chelvin. Exactly. Okay, another question I ask for both of you. What protocol post-operative do you use for implants? What drop do you do? How much? I do long do you 2 keep? hourly dexamethasone for about 2 weeks, then 4 times a day for 2 weeks, then twice a day for a month, and then once a day for a month. So I think the important thing, I don't think steroids are quite as critical with tubes as they are with trabs. Yeah. But I still would hit them quite hard to start with. Too early initially and then tail off. Yeah. And Until, I mean, for 2 I don't weeks. use dexamethasone. I use prednisolone, but it's the same. Yeah. Very, very, very frequently the first week. Actually, some cases hourly for a week, and then 2 hourly for a week, and then 4 times a day, 3 times a day, and then taper slowly. There's a tendency at Moorfields to put people on steroids forever, forget to stop them. I think, and people don't get it. I think it's very important, like you say, Francisco, hit them hard to start with. But I don't think very long courses of steroids make much difference to tubes. It's different from traps. Because traps we use very frequently for a month or even more. Whereas in tubes, it's less time to use it that frequently. Okay, perfect. Thank you very much. Well, I think there's no more questions. It was very clear. Thank you, really. Thank you, both of you, for being here. And bueno, gracias a todos por estar acá. Fue un gusto. It's a huge honor for me that Kit is here with us and with Francisco. It's not that much of an honor. Yes. Bueno, espero que haya sido bueno a pesar de las interrupciones, de los que no podíamos hacer ingresar, igual va a quedar grabado y lo vamos a editar para que se pueda subir al canal de YouTube de ASAC y lo puedan ver cuando quieran. Bueno, gracias, Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Thank you, Keith. Thank you. Thank you very much. Keith. Thank you. Bye. Gracias. See Bye. you. Bye. Bye. Thank you very much. Bye. Bye.